Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este miércoles 8 de junio del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Ian Martínez Monasterio, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, síguenos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Iniciamos un poquito tarde el programa. El día de hoy hemos tenido problemas técnicos, llueve copiosamente en Caracas, para que tomen sus previsiones. Sin embargo, ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. Antes de darle la bienvenida, comentar las noticias de las últimas 24 horas, una información que ha consternado y mucho a los venezolanos, porque nos recuerdan la situación real de nuestro país, la represión, el expediente abierto por presuntos delitos de lesa humanidad. Y se trata de la detención de 4 jóvenes, Carlos Maneiro, Luis Martínez, Argelia Robaina y Yolber Godoy, quienes participaron ayer en una actividad para recordar la muerte, el asesinato, mejor dicho, de Neomar Lander. Ustedes recuerdan a este jovencito, este pequeñito que participó en las manifestaciones de 2015. Bueno, ellos realizaron un homenaje, una actividad, y fueron detenidos sin razón aparente, más allá de una acusación por, pintar un grafiti. Decía la diputada Diana Pichardo, han pasado 10 horas, esto lo decía ayer, de la detención arbitraria de los jóvenes Carlos Maneiro, Luis Martínez, Argelia Robaina y Yolber Godoy, familiares a las afueras de Polichacao, desconocen su paradero. Esto es una violación más de los derechos humanos y debido proceso. Exigimos su liberación. En la organización PROVEA, el Programa Venezolano de Educación y Acción, también recordaba esta situación. 7 de junio de 2017, decía, Neomar Lander muere durante una protesta en la Avenida Libertador de Chacao. 7 de junio de 2022, Yolber Godoy, Argelia Robaina, Carlos Maneiro y Luis Martínez son detenidos arbitrariamente por homenajear a Neomar. Exigimos su libertad. La memoria no es delito y es una detención abiertamente arbitraria. Juan Guaidó, presidente encargado, presidente de la Asamblea Nacional 2015, decía, han pasado 9 horas, pero ayer que la policía política GOES, antiguo FAES, se llevó de Polichacao los jóvenes Carlos Maneiro, Luis Martínez, Yolber Godoy y Argelia Robaina. A esta hora continúan desaparecidos. Homenajear a nuestros mártires no es un delito. La justificación que dio la Policía Municipal de Chacao, bueno, ellos decían en un comunicado abiertamente criticado en redes sociales por los ciudadanos, el día de hoy, martes 7 de junio, a las 2:30 p.m. se desarrollaba de forma pacífica una manifestación en la Avenida Libertador del municipio de Chacao. El evento transcurrió con total normalidad, incluso con coordinación de tránsito para evitar inconvenientes. Al terminar el evento, algunos de los participantes empezaron a realizar grafitis en el inicio del mural del maestro Juvenal Ravelo, y transeúntes que pasaban por el sitio llamaron a la policía y otros órganos policiales de carácter nacional para denunciar el hecho. Al sitio llegó un grupo de operaciones especiales, órgano de la Policía Nacional, adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, y pidió apoyo a la Policía Municipal de Chacao. El GOES lideró todo el procedimiento y esto ha generado, ustedes comprenderán, consternación, porque una actividad, como ha dicho la Policía Municipal, que era pacífica, terminó con la pinta de algunos grafitis. Bueno, finaliza con la detención de los órganos de seguridad del Estado, de estos jóvenes, que inicialmente se encontraban desaparecidos. Y en un país como el nuestro, insistimos, que está sometido a una investigación por presuntos delitos de lesa humanidad. En tanto eso ocurría, bueno, Nicolás Maduro viajaba a Turquía para reunirse con Recep Tayyip Erdogan. Nos acompaña Orlando Moreno y le agradezco esperar allí con nosotros, escuchando este relato, estas informaciones. Con él íbamos a hablar inicialmente acerca de la migración venezolana, porque hay una caravana
muy grande de personas, más de 10.000 personas que se dirige a Estados Unidos y está conformada en buena medida por venezolanos. Pero yo aprovecho este contacto para preguntarle su reacción. Orlando Moreno es venezolano, Coordinador Nacional de Derechos Humanos de 20 Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Bienvenido, lo escuchamos. Buenos días, María Alejandra. Gracias por la oportunidad, gracias por esta ventana que nos abre para poder hablar sobre derechos humanos. Evidentemente, lo que ocurrió ayer en Chacao pareciera que fuera un hecho aislado, pero no es así. Es el mismo sistema, es el mismo régimen que busca la manera de tratar de decir que ellos no están inmersos en ninguna otra detención, porque evidentemente aquí se encuentran los organismos internacionales como la Corte Penal Internacional, como la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en la ONU. O sea, todos ellos incluso están monitoreando toda la situación de violación de derechos humanos en Venezuela. Y estos personajes que son del régimen, alcalde Chacao, por ejemplo, son quienes reciben la llamada de su jefe, el régimen de Nicolás Maduro, para poder efectuar estas detenciones. Ya no es el régimen con su aparato represor, como la PNB, como el CEBIN, como el CCPC, sino usan ahora a estos alcaldes pseudo opositores para que ellos incluso efectúen estas detenciones. Pero es el mismo sistema. O sea, lo que tiene que quedar claro es que para la comunidad internacional es que el mismo sistema incluso sigue reprimiendo a los venezolanos, sigue reprimiendo la protesta pacífica, sigue reprimiendo el activismo político dentro de Venezuela y que no hay libertades. Entonces, esto sin duda alguna nos lleva a una gran reflexión, que Venezuela no se ha arreglado. Incluso cuando vemos esta caravana de migrantes que pasa por todo México y donde la mayoría de los de estos migrantes, de estos caminantes, son venezolanos, aquí nos da una lectura bastante clara. Sigue la crisis humanitaria, sigue el conflicto armado creciente, sigue la tesis de la antipolítica no solamente en Venezuela, sino también en Centroamérica. Y muchas de estas personas que realmente causan un dolor gigantesco, y es por lo que ocurre día tras día en estos países. Por ejemplo, Venezuela, lo que ocurrió ayer, detenciones arbitrarias que no cesan. Entonces, esto, sin duda alguna, es algo que acelera a que debe haber una respuesta tangible, una respuesta rápida para que los ciudadanos, no solamente de Venezuela, sino de toda Centroamérica, le den una respuesta. Estamos hablando que es la mayor caravana de migrantes que ha habido en la historia. Se habla que es la octava caminata que ha atravesado México, y se habla de una cantidad de cercano a 15.000 personas que va desde la ciudad de Tapachula, México, que van hacia la frontera sur de Estados Unidos. Tapachula es una ciudad pequeña que frontera con Guatemala, donde prácticamente todos los migrantes que cruzan la selva de Darién, que vienen incluso de otros países, como por ejemplo de El Salvador, de la misma Guatemala, de Haití, venezolanos, incluso cubanos, que se encuentran en esta ciudad. Incluso ellos denominan que la ciudad de Tapachula se ha convertido en una gran cárcel migratoria, porque el gobierno mexicano incluso tuvo un mes sin dar respuesta a estas personas para poder tener un libre tránsito en México. Entonces se organizó esta gran marcha, que hoy es el tercer día. Hace 2 días salió a las 4:30, 4:20 de la mañana hacia el centro de la ciudad, hacia el centro de México, exigiendo esta visa que le permite el libre tránsito y poder llegar a la frontera con Estados Unidos, entre México y Estados Unidos. Si me permite, Orlando Moreno, tenemos también, se suma a nuestra mesa de debate. Yo le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación por el cambio horario, sobre todo a Ligia Bolívar,
Ella es defensora de derechos humanos, investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, forma parte, mejor dicho, coordina Alerta Venezuela Derechos Humanos. Le agradezco recibir nuestra comunicación. Y yo le pediría un comentario. Inicialmente la habíamos invitado para hablar efectivamente sobre la situación de los migrantes en el contexto de esta caravana que se dirige a los Estados Unidos y entiendo tiene la intención incluso de llegar a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles o llamar la atención de los participantes en este encuentro. Pero me gustaría un comentario sobre lo que ha ocurrido en las últimas horas en Venezuela, porque ciertamente la represión es uno de los motivos que ha generado el éxodo más grande que ha visto América Latina. Ayer detenían a 4 jóvenes, de momento con paradero desconocido, por participar en una actividad en homenaje o recordando, mejor dicho, a Neomar Lander, quien falleció durante las protestas en 2017. Yo le pediría un comentario porque esto ha generado gran consternación en Venezuela, un país que, insistimos, está sometido a investigación por presuntos delitos de lesa humanidad. ¿Qué puede decirnos? Bienvenida, gracias por atendernos. Muy buen día, María Alejandra, gracias por la invitación. Mira, yo creo que la mejor forma de resumir la barbaridad que se cometió ayer y que sigue cometiéndose, porque mientras no se sepa el paradero cierto de estas personas, pues estamos hablando de una desaparición. Decía que la forma más elocuente de describir lo que sucedió ayer la manifestaron Luis Carlos Díaz y Naki Soto cuando dijeron que se estaba criminalizando la memoria, es decir, ya no se puede ni siquiera recordar a un fallecido porque eso ya es motivo de persecución política en Venezuela, ¿no? Con este estupidísimo argumento de que estaban dañando un mural, cuando lo cierto es que habían hecho grafitis en otras zonas de la Avenida Libertador. Entonces, pues lamentablemente, como decía también la persona que antecedió, perdón que no recuerdo su nombre, Orlando Moreno. Orlando, disculpa. Estamos en una situación donde es evidente que la represión sigue, que esto no se ha arreglado para nada, que las burbujas políticas y económicas son una cosa y que solamente beneficia a una élite del país, mientras que el resto sigue en la misma dinámica de siempre, de ausencia de bienes y servicios, de represión, y pues, lamentablemente es lo que está sucediendo. Ahora, sobre el tema de la migración le pediría un comentario. Insisto, es uno de los motivos, no quizás probablemente el fundamental. Mucha gente hoy día sale de Venezuela producto de la crisis económica, pero ¿qué puede decirnos al respecto? Es decir, ¿qué puede motivar? Y esto lo hablábamos con un investigador de Human Rights Watch, que, digamos, familias enteras se sometan al riesgo de cruzar una selva tan peligrosa como el Darién para finalmente, después de cruzar toda Centroamérica e incluso México, llegar a los Estados Unidos. La escuchamos. Sí, el cruce por el Darién se está convirtiendo en una ruta cada vez más frecuentada por la población venezolana. Lamentablemente es una ruta extrema, es una ruta muy, muy peligrosa de diferentes puntos de vista, pero digamos, no es solamente el Darién, es todo lo que sigue, ¿no? Para algunos el Darién, aunque es una parte muy, muy escabrosa de toda esa ruta, al final termina siendo la menos peligrosa, es decir, donde estamos viendo cómo personas se enfrentan incluso al secuestro por bandas armadas en siguientes países, en Guatemala, en México, cómo son extorsionados por las mismas autoridades en Honduras o en Nicaragua. En fin, es una ruta extremadamente peligrosa, y sin embargo hemos visto cómo las autoridades de Estados Unidos, en lo que ellos llaman encuentros, que son nada más ni nada menos que aquellas situaciones en las que las autoridades consiguen a personas que han ingresado a Estados Unidos de manera irregular,
y las detienen, los encuentros con población venezolana han pasado de un máximo de 200 en 2020 a una cifra de cerca de 900 en 2021 como punto máximo, y vamos hasta, estoy hablando de mensuales, ¿no? Y vamos hasta por 20.000 en el año 2022. En lo que va del año 2022 hubo un pico en diciembre del año pasado, en enero de este año, que llegó hasta los más de 20.000 personas, casi 25.000 personas, en solamente un mes. Entonces, eso es una evidencia de que Venezuela definitivamente no se ha arreglado. O sea, los picos de migración a Estados Unidos están subiendo de una manera exponencial con estos riesgos que mencionamos anteriormente, y donde vemos que hay gente que está determinada de todas maneras a seguir esa ruta, por diferentes razones, entre otras porque no consiguen tampoco una respuesta a sus necesidades de regulación migratoria en los otros países. Es decir, esto es una ruta que no es, en la mayoría de los casos, no es la primera de la población venezolana. O sea, no es que salen de Venezuela directo a Estados Unidos, sino que ya han probado otras rutas. Yo estuve precisamente en la entrada de Tapón del Darién en noviembre del año pasado, y todas las personas que entrevisté venían de otros países, venían ya de experiencias, digamos, frustradas en materia de intentos de regularización migratoria, y eso los llevó en un acto desesperado a llegar a buscar esta nueva ruta hacia Estados Unidos. Simplemente nuestros invitados tenemos que hacer una brevísima pausa para publicidad. De regreso, quisiera hablar efectivamente de lo que dice nuestra invitada Ligia Bolívar, en el sentido de que la migración no se ha detenido. Lamentablemente, la salida de ciudadanos de nuestro país, Human Rights Watch, que también ha documentado lo que ocurre en el Darién, habla de más de 7.000 venezolanos que cruzaron esta ruta entre enero y abril de este año, y esto representa un incremento exponencial en comparación con el número de ciudadanos que lo hicieron en el año 2021. Entiendo que la migración vía marítima también continúa. De esto quiero hablar con Orlando Moreno, pero si me permiten, al regreso de la pausa les doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FON 3CID. Estimado Colegio Ingeniero Arquitecto y Profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales seibel.net.be, fompreseibel.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstico, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstico. Decisión y confianza en laboratorio clínico. Creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a ver su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Y parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó.
cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación por los 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando en esta parte del programa de derechos humanos y, por supuesto, de la migración. Insistimos en el contexto de lo que está ocurriendo o viene ocurriendo en las últimas horas. Hay una gran caravana, más de 10.000 personas que salieron del sur de México con destino a los Estados Unidos y está conformada en buena medida por venezolanos que, asumiendo todos los riesgos, han cruzado no solo la selva o el tapón que llaman del Darién, todo de Centroamérica, México, y la aspiración es llegar a los Estados Unidos huyendo de nuestro país. Nos acompaña en esta parte del programa Orlando Moreno, coordinador nacional de Derechos Humanos de 20 Venezuela. Conoce perfectamente lo que ocurre en Del Tamacuro. También Ligia Bolívar, quien es investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, coordinadora de Alerta Venezuela Derechos Humanos. Y yo dejaba inquietudes antes de hacer la pausa que tienen que ver con este proceso, esta migración que no se detiene a pesar de la consigna o el eslogan del régimen venezolano, según el cual Venezuela se arregló. Lo comentaba, me parece que Ligia Bolívar en el corte anterior, pero yo le pedí un comentario a Orlando Moreno sobre lo que ocurre desde el punto de vista marítimo, sobre todo la salida a Trinidad y Tobago. Recientemente fue noticia el secuestro y posterior liberación de una venezolana, María Ixi Carolina Barrios, quien reside en Trinidad. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, María, la verdad es que de este lado del país la situación es a veces un poco más dramática, porque son situaciones a veces que no se conocen por las características tal vez del estado del Tamacuro, por las características del sur del estado Bolívar o el sur del estado Monagas, donde hay una situación bastante deprimente, que llama mucho la atención, porque incluso hay municipios, por ejemplo, como Libertador, que queda hacia el sur del estado Monagas, donde nunca se va la luz. Y a veces pareciera de que, bueno, tal vez este municipio tiene una característica, peculiar por estar allí una empresa petrolera, pero claramente no hay la posibilidad de una empresa petrolera que sea efectiva, que esté trabajando. No se va la luz porque hay haciendas de enchufado, de personas que incluso hace crecer el delito de narcotráfico en esta zona del país, y que evidentemente esta situación no se puede parar, este trabajo no se puede parar. Entonces, estos municipios que tienen hacendados, que tienen incluso la posibilidad de poder tener fincas con una cantidad de hectáreas importantes, pero de haciendas de narcotráfico para hacer narcotráfico para luego sacarlo de Venezuela. Eso es en lo que se ha convertido incluso estos municipios que son bastante rurales, que están hacia el sur, y que nos hablen, son perseguidos, son asesinados, son incluso buscados por estos cuerpos represores, incluso van hacia el Tamacuro, exactamente hacia
la parte que se llama, hay una isla en del Tamacuro que es frontera con Trinidad y Tobago, que se llama el cruce de Trinidad. Aquí es un pueblo sin ley. Esta área donde prácticamente es el área donde controlan prácticamente el sindicato de Barrancas. Esto es un sitio donde se comercializa todo. Hay una gran cantidad de delitos, como por ejemplo trata de personas, compra de animales exóticos, compra de armamentos, de explosivos, y esto es para pasarlo hacia Trinidad y Tobago. Esto es uno de los lugares, incluso que tuvimos visita hace poco con la comisión de Bachelet, en el sitio exacto es La Horqueta. Personas allí hablan de que sale una embarcación diaria, solamente de un sitio, y hay aproximadamente en el estado del Tamacuro como 5 sitios donde salen embarcaciones hacia Trinidad y Tobago, no solamente con migrantes, sino con este fluido de delitos, de narcotráfico, de trata de animales exóticos, de una gran cantidad de cosas para comercializar, no solamente hacia Trinidad y Tobago, sino mucho más allá. Y cuando se encuentran en Trinidad y Tobago, entonces hay una situación yo siento que aún peor, porque hay un gobierno incluso de Keith Rowling donde persigue, donde amedrenta, donde busca la manera de perseguir, incluso de entregarle un número, el 555, a los trinitarios para que persigan, para que avisen dónde hay venezolanos para encarcelarlos. Incluso hasta trinitarios se organizan para ir en contra de los venezolanos, para robarles sus pertenencias, porque saben cómo trabajan todos los días los venezolanos allá y siempre tienen algo de dinero guardado, buscan la manera de perseguirlos y de incluso de quitarles lo que trabajan. Y un organismo internacional como ACNUR, que la mayoría de los trabajadores de ACNUR que se encuentran en Trinidad y Tobago no le dan respuestas a los migrantes, que no solamente son venezolanos, son de otras naciones, y donde claramente lo que se maneja, la encuesta que hoy incluso ellos manejan y que han aportado a la migración venezolana exactamente, se habla de $7 millones, y entonces el venezolano que se encuentra allá pregunta, ¿de dónde? ¿Dónde? ¿Cómo? O sea, eso no es la respuesta que espera personas incluso que han huido de una crisis humanitaria, que han huido de una situación de conflicto armado, de persecuciones, no solamente por situaciones políticas, sino también por situaciones incluso de delitos que el régimen, bajo la audiencia del régimen, se da en estos lugares. Entonces, claramente, esto nos lleva a un gran dilema. ¿Qué pasa con los países caribeños? ¿Qué pasa con los países de la región? ¿Por qué no hay respuesta? Entonces, muchos de ellos esperan que en esta cumbre de las Américas haya la posibilidad de atender las peticiones de estas personas. Claramente, muchos de los migrantes dicen, migrar no es un crimen, y esto, sin duda alguna, es algo que debe tomar la conciencia de estos jefes de Estado en esta cumbre de las Américas. Justo quería preguntar a Ligia Bolívar, porque conversando con Tyler Matiz, investigador de Human Rights Watch, él nos decía, lo que está planteado es que se apruebe una declaración, pero no va a haber acuerdo, y organizaciones no gubernamentales esperan que, digamos, haya un gesto incluso mayor, porque una declaración no es suficiente para hacer frente a esta tragedia que afecta a Venezuela, porque se trata, entiendo, del éxodo más grande que ha visto la región, pero a buena parte del continente. Yo le pediría un comentario, le escuchamos. Dije a Bolívar, ¿me escucha usted? Perdón, había encendido el micrófono y se apagó otra vez. Okay. Decía que en efecto, lamentablemente lo que va a haber es solamente esta declaración. Ha sido muy difícil que los estados se pongan de acuerdo
y que lleguen a un consenso general sobre cómo atender el tema migratorio, porque los enfoques son muy diferentes y estamos viviendo también, entre otras cosas, un enfoque de Estados Unidos que es extremadamente securitista. Ya hemos visto, por ejemplo, cómo se está utilizando el famoso título 42 para la expulsión inmediata de migrantes desde Estados Unidos, a pesar de que el título 42 se refiere a la expulsión de personas impedir el ingreso a Estados Unidos de personas en tiempos de una epidemia, en tiempos de una situación de salud crítica, para que no entren en Estados Unidos. Pero esto no tiene ningún sentido, impedir que personas de otros países entren a Estados Unidos, cuando Estados Unidos es una de las mayores fuentes de COVID en el mundo. O sea, más bien lo que debería es prohibirse que la gente salga de Estados Unidos, ¿no? Entonces, estamos viendo este tipo de reacciones, y esto se complementa con acuerdos bilaterales que se han hecho entre Estados Unidos y varios países, incluyendo Colombia, incluyendo México, por los cuales se va a comenzar también a hacer deportaciones express, es decir, sin ningún tipo de garantía para los migrantes en cuanto a posibilidades de apelación de las medidas de rechazo, digamos, de su presencia en Estados Unidos. Entonces, frente a este tipo de medidas que ya se venían dando antes, recordemos que también tenemos el caso de acuerdos. Todo esto es, además, ni siquiera formal, esto no está escrito en ninguna parte. Estos son acuerdos verbales que se han hecho entre Estados Unidos y terceros países. Se hizo con Panamá, se hizo con Colombia, de tal manera que hubo momentos el año pasado y a comienzo de este año en los cuales no se permitía el paso de Colombia hacia Panamá de población venezolana, es decir, de población sudamericana. Estaban exentuados los cubanos, estaban exentuados los haitianos y por supuesto los extracontinentales, personas que vienen de otros continentes, pero suramericanos no estaban permitidos. Entonces, estamos frente a una situación donde definitivamente no se termina de reconocer el drama humanitario que se vive, y como hemos dicho en otros momentos, de lo que se trata es de países que son solidarios con Venezuela, pero no con los venezolanos. Le agradezco a ambos por atendernos, acompañarnos en la mañana de hoy. Orlando Moreno, venezolano, coordinador nacional de Derechos Humanos de Oriente Venezuela, y Alicia Bolívar, quien es defensora de derechos humanos e investigadora del Centro de Derechos Humanos, Universidad Católica, coordinadora de Alerta de Venezuela de Derechos Humanos. Gracias, expresando opinión, análisis acerca de los temas que hemos debatido la mañana de hoy. Tiene que ver con la situación de derechos humanos, pero obviamente también con la migración venezolana. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Gémenes Tares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Génesis Rodríguez, los controles Ian Martínez Monasterio, que tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.